Hola a todos nuevamente. Este nuevo video está dedicado a un uso exclusivo para el reloj SK-Mei modelo 1335, el cual estamos mostrando en este momento. Es de esta forma, tiene una correa metálica, es digital, bastante elegante y pues bueno, tiene 4 botones: botón de modo, botón de luz, botón de inicio, botón de reinicio. En el botón de luz, pues obviamente si lo presionamos podemos notar que enciende la luz de luz nocturna para poderlo observar durante la oscuridad. Con el botón de mode o modo podemos cambiar entre las cualidades que tiene nuestro reloj: alarma, cronómetro, que lo podemos pausar, reiniciar y nuevamente poder reiniciar el cronómetro. Entre las cualidades que tenemos en este reloj tenemos la siguiente pantalla, que es el reloj principal, ya que este reloj tiene dos relojes, uno que es el que estoy mostrando primeramente y otro que mostraré posteriormente. En este podemos notar que dice Sun, que está en inglés, que es Sunday, y la forma de configurarlo va a ser la siguiente. Vamos a dejar presionado el botón de reset y en cuanto notemos que empieza a parpadear los segundos, podemos desplazarnos entre las horas, segundos, mes, día y año. Empezaremos por modificar la hora y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Dejaremos las 6 de la tarde con 34 minutos, que también lo podemos cambiar a la hora que nosotros nos convenga. Lo voy a dejar a las 6 de la tarde con 40 minutos. Ahora, presionando nuevamente el botón de mode, nos muestra el año, en este caso el 2021. Por el momento así lo voy a dejar, pero si quisiéramos cambiarlo tendríamos que presionar el botón de Start para que avance. Posteriormente, una vez más presionamos el botón de Mode y notamos que parpadea el número 4. El número 4 es el número de mes, en este caso es abril. Así lo voy a dejar y volveré a presionar el botón de Mode para desplazarme a los días. En este caso es el día 18, sería 18 de abril. En este caso lo voy a dejar así y voy a aceptar los cambios con el botón de reset. Y listo, hemos configurado nuestro reloj principal. Ahora que si queremos configurar una alarma, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a desplazarnos entre las funciones de nuestro reloj con el botón Mode hasta encontrar la sección de la alarma, y no nos damos cuenta porque aquí dice AL, lo cual significa alarma. Bien, dejamos presionado el botón de reset, que es este, hasta que empiece a parpadear y empezamos a cambiar la hora. De esta manera, presionando el botón Start, lo voy a dejar a las 4. Posteriormente me voy a desplazar a los minutos con el botón de Mode y estableceré o fijaré los minutos. ¿Correcto? Para aceptar los cambios, presionamos el botón de Reset y ahí tenemos la primera alarma. Una alarma que sonará todos los días a las 4 con 4 minutos. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo quiero una alarma en específico en un día y un mes específico? Bueno, entonces dejamos presionado el botón de reset hasta que empiece a parpadear y posteriormente presionando el botón de mode nos daremos cuenta que empezará a parpadear una de las rayitas en la parte superior derecha de nuestro reloj.
y estando en ese punto presionamos el botón de Start para cambiar y encontrar el mes adecuado, en este caso abril. Volvemos a presionar el botón de Mode para configurar el día. Vamos a ponerlo en el día 20 de abril. Y aceptamos los cambios presionando una sola ocasión el botón de Reset. Y ahí lo tienen, amigos. Una alarma específica para una fecha, con un horario específico. Ahora bien, que si deseamos configurar un temporizador, podemos hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a nuestro botón de Mode para cambiar entre las funciones que tiene nuestro reloj, de tal forma que nos ubiquemos en esta sección. Este es el temporizador o timer, TR. Perfecto. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, en este momento ya tiene 20 minutos de temporización. Lo que podemos hacer para configurarlo es presionar el botón de Reset durante 3 segundos y comenzará a parpadear el dígito de las horas. Si nosotros presionamos el botón de Mode, cambiamos a los dígitos o números de los minutos. Dependiendo de nuestra temporización es conforme va a decrementar el tiempo hasta llegar a 0. Y cuando llegue a 0, empezará a sonar la alarma. Vamos a dejarlo en un tiempo de 1 minuto para que no tarde mucho. Para aceptar el cambio, hacemos clic o presionamos el botón de Reset y ya se estableció el temporizador. Presionamos el botón de Start y empezará a correr el tiempo hasta llegar a 0. Presionando el botón de Reset es como se detiene el sonido de la alarma. Ahora configuraremos el Dual Time Mode o doble tiempo. Nuestro reloj tiene dos formas de visualizar dos relojes independientes. El que estamos viendo es el principal. El segundo se configura presionando varias veces el botón de Mode hasta llegar a esta parte donde tenemos DT, y ahí podemos hacer la configuración de este segundo reloj. Dejamos presionado nuestro botón de Reset por 3 segundos y empezará a parpadear. Posteriormente vamos a presionar varias veces el botón de Start para establecer la hora en la que queramos visualizar el segundo reloj. Cambiemos con el botón de Mode a la parte de los minutos y aumentamos la cantidad de minutos al que deseemos. Una vez que decidamos que esa va a ser la hora en la que deseamos visualizar el segundo reloj, apretamos el botón de Reset para establecer la hora, y es así como se establece un segundo reloj. Esto es con la finalidad de que si nos encontramos en varias zonas horarias podemos tener dos relojes, el de la zona horaria en la que normalmente vivimos o residimos, y un segundo reloj para cuando deseamos viajar a algún otro lugar. Sin más por el momento, los invitamos a que sigan viendo nuestros videos de relojes y más, de importación y otros tópicos relacionados. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos regalen un like. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.